Mi nombre es Mariela Maribur, soy de la localidad de Huentelolén y vivo en la comunidad de Guayaco. Mi rubro es la artesanía en ñocha, ya que yo hoy en día puedo decir que es muy bien valorado lo que es la artesanía. Tengo mi sombreadero, mis ñochas aquí en mi casa, en el patio de mi casa. Y entonces para mí, como artesana, es un orgullo. También pertenezco a la agrupación Ñochamalén, donde somos 15 artesanas que trabajamos la ñocha, en el cual también el año 2013 obtuve el sello de excelencia. Y para mí eso fue como un empujoncito que más me llevó a hacer lo que hoy en día hago, que es mi artesanía en ñocha. Veía a mi mamá, veía a mi abuelita, veía a mis tías que en grupo ellas trabajaban, hacían una redondela y trabajaban. Y entonces yo siempre me llamaba la atención de cómo ellas trabajaban. Hasta que un día, me acuerdo que tenía 13 años, le dije a mi mamá, mamá, ¿te ayudo a trabajar? Y mi mamá me dijo, ya, háceme los fonditos, que el fondito es la base del trabajo, y te pago, me dijo. Ya, le dije yo. Me acuerdo que fue mi primer sueldo de mi trabajo, fueron 100 pesos. Y me acuerdo que como a los 13, 14 años vendí mi primera panera. Yo, mi gran logro. Y me acuerdo que me pagaron 150 pesos. Entonces de ahí nació el interés de poder yo seguir, que no se perdiera lo que mi abuelita se inició, lo que mi mamá, mis tías. Yo quiero todavía hasta morirme trabajando mi artesanía. Y ojalá que mi hija, tengo una hija chiquitita de 6 años, ella le llamara la atención y siguiera con lo que la mamá está trabajando. Nosotros cosechamos la menguante porque la ñocha es firme. Al trabajarla, esto es firme. Es como, usted aunque más lo haga, no se rompe. Pero en cambio, si yo cosechara la ñocha en luna nueva, creciente, esto yo le hago eso y pa. Al momento de yo trabajarla, si yo lo paso por ser fuerte, se rompe. Entonces nosotros ya acá en la luna menguante, nosotros hacemos todo lo que es cosecha de ñocha. Después lo que hacemos es hacer una lejía. Hacemos el fogón, hervimos el agua y el agua le echamos cenizas. Y no cualquier ceniza, tiene que ser ceniza por ser, nosotros acá usamos harto la ceniza de euca, todo lo que queda de euca. Y una vez que hierve el agua, le aplicamos la ceniza y esto no más de 5 a 6 segundos se puede tener dentro de la lejía. Porque si yo me paso ya por ser 1 minuto o 2 minutos, esto al sacarlo, después al secarse, es completamente amarillo. No me sirve para lo que yo quiero. Solamente a lo que nos serviría es para teñir, ya que la pintura agarra de una. Pero yo por ser, al ser un trabajo así, en el color que usted ve la ñocha, no me sirve. Ya, y de ahí, de sacarla, nosotros lo que hacemos, el proceso, es tiene que haber un día radiante, así como está hoy, para que el sol me seque mi ñocha. Máximo, ya, si está el sol, pero a full, son 3 a 4 días, ya la ñocha está lista para el proceso. Una vez blanca la ñocha, lo que hacemos nosotros, ya para trabajarla, lo sacamos al sereno, en la noche. Porque el sereno es lo que esto hace hacerlo dócil para trabajarla. Porque si yo lo remojo en agua, en esto, se me pasa de agua. Y el sereno en la noche es lo que nos hace la ñocha que quede así suavecita y así como súper flexible para poder trabajarla. Y al trabajar nosotros elaboramos otro producto que lleva por dentro del canasto, que es, nosotros lo vamos a buscar a la duna, que es la mófila. Y la mófila igual nosotros lo cosechamos verde, pero igual ese tiene como más de 1 mes para el secado. Para lo que es secado y trabajarlo seco. A lo que es este material. Este material tiene que estar seco para yo poder trabajar mi producto, porque si este material no está seco, está como verde, esto lo que pasa es que al final le sale como un honguito, un polvillo verde. Y en cambio cuando está el trabajo bien seco, el trabajo le puede durar años. Ya, por ser nosotros al comenzar una base de una panera, de un tapado, de lo que sea, por ser yo le voy a comenzar la base de esta, que es una futura gallina. La base, lo mismo, yo arroyo, lo encubro con la ñocha,
y le hago todo el proceso tal como se ve ahí. Y después ya, una vez ya tejiendo ya, yo empiezo a trabajarla para darle forma a lo que es el trabajo de lo cual yo quiero realizar. Si se fijan, la ñochita es súper flexible al trabajarla y es firme. Eso es lo que más a mí como artesana me interesa. Y aquí para avanzar y darle forma, yo voy embarrilando. Embarrilar y hacerle como un dibujito. Y aquí nuevamente le doy el amarre que se puede decir para que el trabajo vaya dando forma. Ahí ve. Y ahí se hace. ¿Ve? Ahí se le va armando. Mi abuelita a nosotros todos sus nietos nos juntaba. Y ella nos contaba la historia de lo que, por ejemplo, significa el yepu. El yepu, ellos antes cuando iban a hacer harina cruda, ellos lo que hacían era limpiar el trigo y cuando había viento fuerte así, ellos ponían el yepo en la cabecita y empezaban a que el trigo bajara y lo que era la pelusa, todo el trigo vano, volara. Y entonces abajo caía solamente el trigo que servía. Y ella siempre decía que el yepu para ellos era como, no sé, pues hoy en día es como, a ver cómo le explicara, era su utilidad a diario. Era un yepu que ellos a todo iban con ellos. A la huerta a cosechar los porotos, a cosechar los tomates. O sea, el yepu tenía mucha utilidad para ellos.